Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el programa número 83 de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. Hoy no nos acompaña Mariano, al que le mandamos un beso de acá y que se mejore pronto, así la semana que viene a acompañarnos, ¿no? Hoy particularmente estamos... Bueno, primero te presento, estamos con Javier Ruiz, licenciado en Psicología y coordinador de la Comisión de Intervenciones en la Comunidad. Exacto. Bueno, bienvenido y bueno, gracias por venir, Javier. Vos sabés que hoy es el Día del Amigo. Sí. ¿Sí? Y ¿vos sabés por qué es el Día del Amigo? No tengo la menor idea. Bueno, yo tampoco lo sabía, pero bueno, estuve buscando alguna información, ¿no? Y bueno, digamos, hoy se conmemora un aniversario en que Armstrong llegó a la Luna. Y justamente un argentino, que te voy a decir exactamente el nombre, que se llama Enrique Ernesto Febraro, que es psicólogo, doctor en filosofía, profesor de historia, músico, locutor y dentista, ¿no? Bueno, parece que con esto se le ocurrió, ¿no? Esto de poner esto del Día del Amigo, ¿no? Y en ese momento las comunicaciones evidentemente no eran tan fáciles como lo es hoy, y ha escrito 1000 cartas en todo el mundo, porque él pertenecía al Rotary Club, y bueno, ha logrado que en muchos países, como una forma de que todo el mundo sea una unidad frente a algo, se pueda festejar el Día del Amigo. En otros países, bueno, en los países sudamericanos casi todos se festejan hoy, en otros países el día 30. Y te quería compartir, ¿no?, una frase que pone en la carta, que me pareció muy interesante por el momento que se está viviendo y justamente por el tema que vas a abordar, ¿no? Que dice: viví el aluninaje del módulo con un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo, y al mismo tiempo me dije que un pueblo de amigos sería una nación imbatible. Ya está el 20 de julio, es el día elegido, ¿no? Muy bien. Bueno, Borges decía que la amistad era una pasión argentina. Claro, y me pareció interesante, bueno, en esto de, bueno, de lo que estamos haciendo y de, bueno, de abrirnos más, y en esto de, bueno, recalcar esta cosa de los vínculos humanos, ¿no? Bueno, justamente nosotros cuando intentamos armar grupos de trabajo para intervenciones comunitarias, finalmente lo que deviene con el trabajo en conjunto y mancomunado es realmente la transformación de colegas en amigos. Bueno. Eso es, digamos, en una buena resolución grupal, casi un paso inevitable, ¿no es cierto? Nosotros, cuando intentamos armar grupos para varias intervenciones, con lo cual el trabajo en conjunto, la discusión, la lectura común, la discrepancia, en fin, de los enfoques, hace también a la posibilidad de crear lazos y de crear amistad. De hecho, yo entiendo la política comunitaria como un intento de crear lazos en el territorio donde estamos trabajando, sea San Martín, sea San Isidro, o sea, conociendo la idiosincrasia de cada sitio. No es lo mismo Pilar, Escobar, que San Martín, que San Miguel, en cuanto a territorialidad. No obstante, cada uno, me parece, tiene que ir avanzando en las necesidades o en los malestares y los sufrimientos de cada zona en donde está ubicada cada descentralizada. O sea, a mí me parece justamente que la descentralización y esta política de descentralización, como te decía antes, tiene que ver con justamente un trabajo sobre el lazo social, sobre la apertura y la construcción de lazos. Sí, por eso me parecía como interesante quizás comenzar este programa hablando de la amistad, porque en parte, sí. Bueno, parte de lo que ustedes hacen, digamos, puntualmente, tiene que ver con esto. Contanos un poco qué es esto de una intervención comunitaria, ¿no? Sí. Bueno, la idea, a mí, por lo menos como yo la entiendo, es, a mí, si hay una cosa que me gusta combinar con el trabajo de consultorio, es la posibilidad de trabajar con otros, con colegas, con amigos, dado el caso que estamos diciendo, en relación a otras instituciones. Me pareció pertinente, por ejemplo, en el caso del que te comentaba, del proyecto Escuelas, que es uno de los proyectos de la comisión, instalar
la participación de los colegas en las distintas problemáticas de los distintos colegios de la zona de San Martín, que es la zona donde yo tengo mi práctica. De modo que la construcción la pensamos desde afuera hacia adentro, o sea, leer, investigar a propósito de qué problemáticas eran prevalentes o son prevalentes en la comunidad en donde estamos, para pensándolas, elaborándolas, poder después acercarnos a las distintas instituciones para armar en conjunto un proyecto para cada institución en particular, dadas las características, las ideologías de cada institución. Contanos un poco cómo comenzó esto del proyecto escuela, a quién está dirigido, cómo, digamos, haría una escuela, pues si esto está limitado solamente a la zona de San Martín, como vos estás diciendo, o 3 de febrero, o esto podría ser extensivo para otras localidades. Yo pienso que es perfectamente extensivo a las distintas descentralizadas de nuestro distrito, ¿no? Del distrito 15. Me parece que cada territorio es distinto, que requiere un estudio particular. Si bien uno puede decir que las problemáticas son parecidas, no creo que un chico en un colegio de San Martín difiera mucho de un colegio de Pilar, pero sí las características territoriales, las formas de digamos, en San Martín las cosas están muy cerca, pero por ahí en otros sectores, en otros lugares se necesita auto, distancia, es otra territorialidad, es otra relación. Y en ese punto sí me parece que hay que ser la especificidad de cada zona, el trabajo de campo de cada zona, con las características históricas de cada zona, sí, pero esencialmente me parece que las problemáticas son las mismas y es perfectamente, digamos, transmisible ese proyecto de un lugar a otro. Nosotros lo que intentamos hacer es darle herramientas a los docentes en función de ciertas conflictivas que podemos ir leyendo, para juntos armar la posibilidad de algún tipo de transformación grupal, ¿no? en cada caso en particular. Nosotros no trabajamos con la individualidad de cada chico o de cada chica en un colegio, sino que hacemos lecturas grupales acerca de las condiciones de posibilidad de que un chico pueda aprender más, de que pueda aprovechar más el vínculo, de que pueda aprovechar más el aprendizaje. Una pregunta que me surge, si, digamos, evidentemente la intervención debe tener que ver con cierto malestar institucional, ¿no? Y el malestar institucional, vos lo pensás en relación quizás a los niños o que darle herramientas a los docentes. ¿Hay un malestar institucional entre los docentes, con los directivos, con toda la comunidad educativa, con los padres, o en esto todavía nosotros no tenemos intervención? Yo creo que toda intervención supone algo que no se va a tramitar nunca, algo de lo cual no se va a hablar nunca. Yo recién te decía, mira, a mí me parece que el alcance de una intervención también depende de la capacidad que tenga la institución de ser interrogada. Uh-huh. O sea, si la institución, en gran parte, y la potencia, el alcance de cada institución está en la cabeza. O sea, si la cabeza quiere interrogar, quiere averiguar, quiere repensar o replantearse cuestiones, y es probable que esa institución tenga más alcance, tenga más consistencia, tenga más volumen de trabajo, de interrogación y de transformación. Entonces a mí sí siempre me interesa, cuando voy a hacer una intervención, hacer este proceso previo de entrevista con el docente o con el directivo en su institución, en sus condiciones laborales, para entender no solo lo que me está transmitiendo, sino cierto modo de entender lo que está haciendo desde su ámbito mismo. Viste, como cuando uno tiene un paciente grave y uno dice, no es solo el discurso del paciente, mirá cómo vive, mirá dónde está, mirá el bar. O sea, empezás a entender un montón de cosas desde la cámara, que es tus ojos y tu mente, en ejercicio. Entonces a mí me gusta, cuando armamos, por ejemplo, proyectos de intervención en escuelas, ir a la institución, hablar desde ahí, no que ellos vengan a... Una vez que armamos el proyecto, que si bien tiene muchos parecidos, un proyecto con respecto a otro, tiene cierta matiz o cierta singularidad dada por el docente, dada por la historia de la institución, etcétera. Entiendo que los directivos también tienen situaciones de dificultad y que no pueden ellos mismos resolver, y hay que situaciones que ellos también heredan, con lo cual
uno se mete en una historia también, se inscribe en una intervención, también se inscribe en un antecedente histórico determinado de cada institución y hace también un poco a nosotros poder decodificar eso y traducirlo en términos de que puedan tomar aquello que nosotros le aportemos como cambio o como chance, digamos, a resolver. Vos me estabas contando fuera de cámara que desde que comenzó este proyecto hasta ahora habían tenido 70 intervenciones. Contame cómo han sido, cómo se ha ido evolucionando, si la gente se tiene que acercar a ustedes y llamar por teléfono para que ustedes vayan, si ustedes van directamente. Bueno, nosotros empezamos haciendo primero este relevamiento en territorio, después nosotros empezamos ofreciendo el proyecto a las escuelas estatales, a algunas privadas que teníamos algún conocimiento, y este año, ya sería el tercer año de intervenciones, se empieza a revertir porque notamos que muchos docentes o directivos nos solicitan intervenir. A veces tenemos serias limitaciones, con lo cual tomamos aquellos casos que sí podemos comprometernos a hacer. Nuestro compromiso con cada institución es 100%, o sea, que si nosotros nos comprometemos queremos cumplir, queremos estar. Las escuelas están atravesadas también por feriados, por cambios, por huelgas, por complicaciones que también afectan al modo de intervenir, pero sí hemos logrado en un punto torcer esto de ofertar para que haya demanda, a que haya demanda sin ofertar. Pero estamos en esta dialéctica, seguimos también ofertando. A veces nos han ocurrido demandas que son muy lejanas a nuestras posibilidades de traslado, dentro del mismo marco, por ejemplo, de San Martín, y no las hemos podido tomar. Lamentablemente es eso, pero nosotros queremos trabajar también sobre la practicidad de lo que podemos hacer. O sea, no tenemos tanto soporte como para poder decir vamos a ocupar todo el territorio de San Martín. Vamos a donde podemos, con los elementos que podemos, pero no prometemos nada de que no vayamos a cumplir, cosa que me parece digamos, esencial a la política, ¿no es cierto? O sea, es un elemento clínico en esta intervención, es un elemento político también, y es un elemento justamente de crear amigos, lazo con las instituciones, o sea, que sepa de la existencia y de la presencia del colegio en San Martín, por decir. Pero perfectamente replicable en cualquier otra zona. Cuando vos estás diciendo, bueno, por ahí con los recursos que tenemos, me hace pensar puntualmente en la comisión, ¿no? La comisión es una comisión que está abierta a nuevos integrantes. La comisión tiene la particularidad de ser heterogénea porque, digamos, está constituida por... hoy tenemos 2 grupos que están haciendo intervenciones, pero cada grupo tiene su propia idiosincrasia y que no tiene necesariamente que ver con el otro. Por ejemplo, hay un grupo que está haciendo intervenciones en San Miguel que tiene que ver con dar clases de sexualidad integral a chicos en un comedor, no me acuerdo exactamente la zona, en San Miguel, en una zona carenciada de San Miguel. Pero eso sería otro proyecto. Es otra cosa. Claro, no sería proyecto escuela. Por eso tiene, digamos, la dificultad de nuestra comisión es que es muy heterogénea las posibilidades es muy heterogénea la posibilidad de intervención comunitaria y muy rica, por lo tanto. Con lo cual, la apertura es muy varia. Entonces, yo a veces me he reunido en San Miguel con la gente que está haciendo esas intervenciones, me reúno en San Martín, también con aquellos que también trabajan conmigo en relación a Proyecto Escuelas. Ahora en agosto me reúno con gente de Pilar, en funciones que quieran ellos hacer una intervención desde la orientación vocacional y me piden que charlemos un poco el armado de grupo, cómo hacer grupo entre nosotros. Nosotros los colegas tenemos dificultades de ego, dificultades de prestigio, dificultades de liderazgo, cómo combinar el liderazgo, el prestigio. No, me suena que tenemos todas las dificultades humanas como cualquier de otro grupo. Todos y más tal vez. Con lo cual a veces es compleja el armado. Yo tiendo a pensar, a mí me gusta pensar
grupos de trabajo no para una sola intervención, sino que se constituyan para una serie. O sea, a mí me parece que el trabajo potente, el trabajo fecundo, supone una serie. De modo que si se arma, ojalá se arme un trabajo lindo de orientación vocacional en Pilar, a mí me gustaría que se constituya y que trabajen en varias instituciones, de modo que puedan hacer investigación, de modo que puedan hacer... Sí, me parece que en esto que vos estás hablando de las series, yo pensaba en esto de lo que tiene que ver con la continuidad, ¿no? Porque si vos haces un trabajo aislado puede ser muy interesante, incluso positivo, pero bueno, por ahí es muy difícil después sacar conclusiones o por ahí darle continuidad a esto. Ahora, lo que quizás por ahí me quedo pensando, ¿no? Es... Si no se puede, una vez que se armó un proyecto como el que vos estás diciendo, el proyecto escuela, si no se puede replicar el mismo proyecto, más allá de que se vayan como sumando otros proyectos. Yo creo que sí. Yo estoy convencido, como todas las cosas, que las instituciones son las personas y en los proyectos son las personas. O sea, yo te puedo compartir a vos mi proyecto, te puedo entusiasmar, pero vos tenés que tomar la bandera de ese proyecto y hacer lo propio. Uh-huh. Si no, queda en un discurso interesante, bla, bla, pero que no toma cuerpo. O sea, lo que a veces nos cuesta a nosotros, que hemos tenido quizá una formación sustentada en la individualidad y no en el colectivo, es pensarnos siempre de modo individual. Entonces, el colectivo supone deponer diferencias, deponer, digamos, rasgos personales en virtud del conjunto. Y a veces cuesta ese ensamble, porque es un ensamble, digamos, complejo. Cuesta mantener grupos de trabajo de profesionales psicólogos a lo largo del tiempo. Vos sabés que justamente esto veníamos hablando la semana pasada que vino Vera, Vera Gallegos, en esto de, bueno, lo importante es que es el espacio del colegio como para justamente habilitar esos espacios de comunicación con el otro, de armar grupos, porque es cierto que nosotros tenemos una formación bastante individual y el consultorio también te hace un poco más individual, ¿no? Digamos, me parece que es un espacio muy interesante el que se ha podido abrir en esto. Contame, la comisión tiene su sede en yo me he trasladado, por ejemplo, todo el año pasado me he trasladado a las distintas descentralizadas, planteando este tipo de, digamos, de idea, que es la idea de cómo agruparnos para configurar proyectos, desde el mismo tema, como te decía recién, desde el armado de un relevamiento, pasando a la confección de distintos proyectos. Yo soy más remiso a no armar proyectos estándar. A mí me parece que el proyecto tiene que ver con una dialéctica con quienes vas a brindar la atención, el servicio, que tiene que amoldarse a las circunstancias personales e individuales de cada institución o de cada lugar. Hemos hecho una serie de conferencias, ha venido el profesor Carballeda. A propósito, ¿las conferencias en dónde? ¿En las instituciones o en el colegio? Las hemos hecho a los fines de que, en conjunto con los colegas y desde la comisión, poder pensar dispositivos, de poder pensar agrupabilidad de los colegas para intervenciones comunitarias. Por eso convocamos al profesor Carballeda, a Ana Berecín, a nuestro colega Carlos Barzani, para, digamos, que nos ayudaran a pensar cuestiones relativas al trabajo en conjunto, a qué proyectos o qué modelos de intervención podríamos tener, cómo agruparnos, etcétera. Bueno, estas conferencias, que supongo yo que bueno debió haber tenido una anuencia bastante importante de gente, ¿no? Ha facilitado quizás esta convocatoria, si se quiere, de colegas para que por ahí puedan trabajar. Yo, digamos, es una visión muy optimista esa. Yo creo que no sé si hemos logrado algo. Mi particular visión es que hay que seguir insistiendo, que nosotros, por ejemplo, ahora vamos a participar en una clase ahí en la Escuela de Social y Comunitarias, vamos a plantear cómo estamos trabajando
en relación también al proyecto Escuela, que es un proyecto actual, desde el colegio, desde esta gestión, desde cómo se puede hacer un montón de cosas. Yo te decía recién, fíjate cómo un proyecto que empezó con una labor de hormiga hace 3 años, hoy en San Martín puede convocar a 200 personas, todos colegas o casi colegas porque trabajan en educación y digamos docentes, asistentes sociales, gente que trabaja, psicopedagogas, que trabajan en este ámbito. Vamos a reunir a 200 personas cuando hace 3 años el colegio ni existía. En el 2015 el colegio existía. Sí, no. Como presencia simbólica en el ámbito de San Martín. O sea, esto es muy importante, que una de mis ideas o de mis ambiciones es que el colegio pueda constituirse en distintos lugares del amplio territorio que tiene como una referencia simbólica para consultas, para conferencias, para formación, para intervención. Vénganos, tenemos este despelote con estos chicos, ayúdenos a pensar cómo empezar a resolver este tipo de circunstancias tan apremiantes, tan dolorosas. Entonces, la pregunta es un trabajo diario, es un trabajo de hormiga y tiene que ver con tomar algunas causas como propias y hacerlas encarnarlas, o sea, ponerle cuerpo. En ese punto es difícil convencer al otro si el otro no tiene alguna predisposición a participar, a trabajar en conjunto. Nosotros tendemos, y que me parece bien, a hacer procesos como hacia adentro. O sea, estudiamos tal autor, profundizamos tal tema entre nosotros, lo cual está bien. Lo que a mí me parece que habría como una dificultad es en el hacia afuera, en el crear lazo, en el crear relaciones, en aperturas que posibiliten, digamos, una mayor riqueza y un mayor roce y un mayor contacto con el otro, con la opinión del otro, con la diferencia, con el matiz, con la singularidad del otro, en fin. Me parece que a veces nos cuesta trasladarnos a otros escenarios, yo creo que quizás por un factor inhibitorio, quizás a veces en nuestra profesión estamos bastante inhibidos para trabajar, quizá por la misma formación en relación a lo individual. Entonces un poco nos acobarda lo grupal, nos acobarda lo comunitario, nos acobarda otra serie de variables para pensar, etcétera. Sí, probablemente tengas razón, ¿no? Que tenga que ver con toda esta cuestión de la formación y probablemente también con esto de los miedos que vos planteas, pero me parece que quizás lo comunitario lo desatendimos un poco, como que quizás valoramos muchísimo la parte clínica, que está muy buena, pero que por ahí desatendimos esto de, bueno, ¿qué hace un psicólogo fuera del consultorio, ¿no? Y que quizás esto que vos decís, bueno, que a veces parece como que no sos tan optimista como yo, pero que me parece que están trabajando realmente muy, muy duro y muy fuerte, porque, bueno, lo medimos en resultados, ¿no? ¿Sí? Sí, estamos hablando de 70 intervenciones, 2 proyectos que andan circulando por allí, bueno, estas charlas con 200 personas en un ámbito casi interdisciplinario. Exacto, ¿no? Sí. Que también es otra de las cuestiones que, bueno, con Mariano veníamos diciéndolo, de cómo se fue abriendo el colegio en esto de, bueno, por ahí comenzar a trabajar con otros a la par, ¿no? Me parece que el trabajo que están haciendo es realmente muy piola y se está haciendo ya, dando sus frutos. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte? ¿Cómo no? Y bueno, y seguimos. Bueno, acá en el segundo bloque con el coordinador de la Comisión de Intervenciones Comunitarias, Javier Ruiz. Sí. Bueno, no pudimos dejar de hablar en el corte. Bueno, me estabas contando en el corte algo que me pareció muy interesante, que es cómo se hace la intervención y en dónde y quiénes van a hacer la intervención, ¿no? Digamos, por un lado tiene un factor azaroso. En el último año y medio, muchos colegas de San Martín, por ejemplo, en el caso del proyecto Escuela, nos han
solicitado de hacer algunas intervenciones en aquellas escuelas donde ellos están trabajando. Nosotros hemos accedido, nos hemos acercado a esas instituciones y en mi conversación o en la conversación con los docentes le hemos pedido que trabajemos sobre aquellos casos que ellos consideran como más penosos, más dificultosos, aquellos grupos de chicos donde los docentes renuncian, entonces, ¿por qué? Primero, porque pensamos que podemos ayudar más ahí. Segundo, porque podemos investigar algo ahí. Y tercero, porque quizás podamos hacer algún tipo de modificación pensándolo desde otro lugar, desde otro modo, desde otra lectura. Y porque tienen, a mi modo de ver, un desafío determinados grupos que otros no los tienen directamente. Entonces, para, digamos, sacarle más fruto al grupo, elegimos los casos más complejos. Bueno, bien interesante, ¿no? Digamos, parece que es el desafío mayor y bueno, parece que por ahí quizás donde más tenemos para hacer o para investigar, para pensar, para interrogarnos. Decime, y vos me comentabas que las intervenciones lo hacía más de una persona. Claro, nosotros discutimos nuestro modo de intervención, y en la discusión que tuvimos con los colegas del proyecto, surgió la idea de trabajar de a dos. Yo, contrariamente, yo era partidario de trabajar de a uno, pero por esta misma influencia individual, de la cual estoy siendo crítico. Me hicieron entender que en realidad el trabajo de a dos permite una doble mirada, una mirada más rica o una mirada en dialéctica, que entonces permitiría un mayor aprovechamiento de la misma intervención. Con lo cual la práctica me demostró que era efectivamente así. Son mucho más ricas las intervenciones donde hay dos colegas, donde a veces uno se queda sin hilo en el carretel y está el carretel del colega que permite relanzar una dinámica grupal, por ejemplo. Nos ha pasado en grupos difíciles, por ejemplo, que los chicos quedaron en un silencio y, por ejemplo, yo perdiera el hilo de lo que estábamos haciendo y en un momento miro a mi colega, la nombro, se llama Claudia Posniak, y le digo, contales un cuento. Y ella me mira y dice, ¿cuál? Y yo le digo, el del carpintero, porque el cuento del carpintero, que es un cuento que en definitiva la moraleja es, bueno, todos somos útiles, todos tenemos una función, todos pertenecemos a un grupo, y para el carpintero es tan importante el martillo como el clavo. Pero fue una situación que, si de haber estado solo, probablemente no hubiese podido tener recursos. Claro, sí, seguramente, o tú hubieses tenido que buscarlo con claro, más angustia, digamos. ¿Sabes lo que te quería preguntar? ¿Cuál es la problemática o las problemáticas comunes que se están viendo en las escuelas en las que intervinieron? Bueno, yo noto, digamos, básicamente la cuestión del bullying como algo esencial, ¿no? Como un modo que tienen los chicos de resolver su descontento y su malestar. Y esa práctica, para mi asombro, ya se nota en tercer grado. O sea, el año pasado hicimos algunas intervenciones en colegios privados, no estatales, también estatales, pero digo, me llamó la atención en un colegio privado, justamente ya en chicos de cuarto grado, una manera tan feroz de tratamiento del otro, tan cruel. Me acuerdo que uno de los chicos decía, bueno, profe, me decía profe, bueno, profe, pero es una jodita. Y yo trataba de demostrarle, como podían, que justamente esa disminución de la virulencia y de la agresividad era para verse él lindo en el espejo, para decir, no soy tan cruel, no soy tan malo, no soy tan hostil al otro. Y justamente yo le decía al chico, mirá que estás siendo muy hostil con él, muy agresivo. Eso que estás haciendo, si se lo haces todos los días, genera un dolor y una marca que quizás se la lleve para toda la vida. Y el chico me miraba asombrado, como diciendo, ¿qué me está diciendo? Y sí, esto no es simplemente algo chistoso y gratuito. Porque para que nos riamos, nos tenemos que reír todos.
Bueno, ese tipo de intervención o ese tipo es muy común. O sea, a mí me parece que hay una tendencia en los grupos a resolver sus malestares por vía de la destructividad, la agresión. Hay como una propendemos, digamos, todos. Porque en mis charlas de bullying les digo, bueno, ¿en qué lugar del bullying nos ubicamos? ¿En el lugar de la víctima? ¿En el lugar del agresor? Porque todos conformamos grupos. Entonces, si es un fenómeno grupal y es una mala resolución del conflicto, ¿en qué lugar del conflicto estamos? Claro, pero vos estás hablando del lugar del conflicto. Yo me quedé pensando en dos cuestiones. ¿Por qué crees que comienza esta cosa del bullying en niños tan pequeños, ¿no? Porque tendrán 9 años más o menos en tercero o cuarto grado. Y la otra de las cosas que me quedé pensando es en esto de los lugares, ¿no? Porque estaría el agresor, estaría la víctima, pero también debe haber los observadores que también están o no están como parte del grupo. Sí, esenciales. Digamos, está el agresor, está el núcleo, está, digamos, los espectadores, está la víctima. Sí, indudablemente. Tenemos esa tendencia, Mustafa Safwan decía que en relación al otro tenemos dos alternativas, o la palabra o la violencia. Ajá. Y es probable que en algún momento del malestar seamos propensos a la violencia, a la crueldad, ¿no? Básicamente a la crueldad y a la satisfacción. Y esta fue una conversación que tenía con Ana Beresín, pero ¿qué es sadismo, me decía, o es crueldad? Yo tiendo a pensar que es crueldad, que no es sadismo, pero puede haber episodios así. Es difícil la convivencia y es difícil tramitar. O sea, lo que nosotros tratamos en el trabajo con los grupos es que estos modos malos, llamémoslo así, resolutorios, no se cronifiquen. Cuando nosotros detectamos que hay una cronificación, o sea, donde hay un chico que está siendo hostigado, nos hemos encontrado con chicos directamente en charlas, ni siquiera en dinámicas, en charlas sobre bullying, llorar y decir, a mí está pasando esto. Y llorar de un modo, digamos, acongojante, en el punto en que no hay forma de resolución, no encuentran forma de resolución. En algún momento, mira, justamente hoy un paciente en otro orden de cuestiones me decía, bueno, ahora se habla mucho del bullying, pero cuando yo era chico me decían el cabezón, al otro el anteojudo, al otro... ¿Esto es lo mismo que se planteaba o el bullying claro, tiene alguna característica en particular? Como se piensa como una estructura, no es una broma momentánea y circunstancial, es el ejercicio sistemático de la crueldad, por eso el sadismo, en alguien en particular. O sea, el grupo ha decidido que a tal y cual persona se la va a castigar de manera sistemática y de ahí vamos a obtener un placer, una satisfacción en esa humillación, en esa degradación del otro. Esas son decisiones grupales. Nosotros, cuando trabajamos, tratamos de detectar los liderazgos, las alianzas y ver si hay algún tipo de estructura cronificada hacia alguien en particular, para justamente evitar y cortar ese vínculo patológico, llamémoslo, tan perjudicial. ¿Cuántos chicos han faltado al colegio, han cambiado de colegio por estos malos tratos, por esta crueldad? Esto es diario, cotidiano y siempre sobre los mismos, de modo tal de que del moretón se pasa a la lesión, de la lesión se pasa a la inmovilidad del miembro, digamos, dañado. Y es verdad esto de que muchas veces continúa este bullying por ahí a través de las redes sociales. Un chico me decía, fíjate que en las charlas que dimos sobre bullying, un chico se paró y me preguntó, dígame profesor, ¿qué pasa si el bullying se da en la casa? Uh-huh. ¿Qué pasa si el bullying se da en el seno familiar, ahí entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija? Y ahí yo todavía estoy pensando la respuesta, porque claro, en la institución escolar es una institución que en un punto es primaria, pero en un punto también es secundaria, donde se puede cambiar de colegio. Pero se puede cambiar de familia. ¿Cómo hacemos con estas situaciones? En donde la práctica de la humillación como ejercicio de la relación al otro se constituye en algo naturalizado. Y es un tema realmente difícil, ¿no? Donde esto que vos estás diciendo de la intervención
institucional es muy difícil la intervención en la familia, ¿no? Lo que tienen los chicos de particular es que al conocerse tanto entre ellos, pueden agredir al otro sin que la docente, que los conoce menos, que está en otra cosa, que tiene que llevar adelante un proyecto educativo y en un programa, está con otra cabeza. O sea, no puede leer los fenómenos grupales y la velocidad que tienen, porque ellos están todo el día juntos. Entonces, es un fenómeno que pasa en las narices de los docentes, pero que está ahí totalmente invisibilizado a la vez. Tiene un carácter simbólico muy fuerte también y no se ve, salvo en expresiones muy ostensibles. Salvo cuando, claro, uno agarra un banco y se lo tira al otro, o sea, en el fondo se agarran unas trompadas, bueno, sí, en esos casos. Pero hay un nivel de sutileza, en otros casos, en donde la herida es tan punzante como un puñetazo y no se detecta. Es de difícil detección dado el nivel de conocimiento que hay entre ellos. Me gustaría que nos aclares un poco esto, porque bueno, mayoritariamente nuestro público son psicólogos, pero bueno, también nos escucha alguna gente que no es psicóloga. Esto de cuando vos hoy decías, el grupo ha decidido tomar a un niño, digamos, tipo chivo expiatorio. Contanos un poco cómo es esto de una decisión grupal, que si es hablada, si es como espontánea, si es como... No, digamos, lo que puedo decirte es lo siguiente. Nosotros cuando ingresamos a un grupo, es un grupo que ya está conformado, un grupo con el cual nosotros no tenemos historia. Entonces, nuestro modelo de intervención es como un termómetro. O sea, lo metemos en determinado momento, decimos determinada temperatura y punto. Tomamos 2 o 3 intervenciones sobre determinados grupos complejos para tener una visión básica de su estructura. Pero de ahí a pensar que podamos detectar, digamos, todos los conflictos, no. Sobre todo trabajamos sobre los conflictos más perturbadores o más esenciales, o sea, todos aquellos que interfieren en la agrupabilidad, interfieren en la relación con el otro, interfieren en el aprendizaje, y que quizás algunas cosas que no pueden ser escuchadas desde el ámbito institucional, viniendo desde afuera, puedan ser abiertas y puestas a discutir. Luego se hace algo, digamos, una vez que se hace la intervención, ¿se presenta algún tipo de devolución? ¿Se hace algún seguimiento? Le hacemos una devolución a los docentes, pensamos estrategias en conjunto con los docentes, que son aquellos que llevan adelante el proyecto educativo y que están durante meses a cargo de los chicos, o sea que en definitiva son aquellos que los conocen más. Nosotros hacemos una intervención muy sesgada, que en ese punto es parcial, con lo cual digamos, el broche de nuestra intervención es ese diálogo con los docentes y darles algunos elementos o plantear algunas preguntas en torno a ciertas dificultades que nosotros vimos cuando nosotros intervinimos con los chicos. Nuestra idea no es instalarnos en un determinado colegio a modo de hacer clínica con ese grupo. No, nuestra idea es recorrer los colegios, dar instrumentos, dar elementos de pensamiento y preguntas y cotejar con los docentes posibles soluciones. No es un laburo, diríamos, estrictamente de seguimiento clínico, porque no podríamos hacerlo de ningún modo. Y no podemos suplir falencias que el Estado tendría que ofrecer. Nosotros queremos hacer estas lecturas y contribuir a que puedan seguir pensando los docentes cómo llevar adelante a sus propias... Bueno, me parece que es un trabajo bastante arduo y con una proyección bastante interesante, porque digamos se están juntando muchísimos datos como para investigar, ¿sí? ¿No? Para seguir pensando. ¿Y alguna otra problemática aparte del bullying? Y digamos, los docentes también nos plantean situaciones en relación a las adicciones, situaciones... Esto para chicos más grandes. Para chicos más grandes. Ya, claro, nosotros también trabajamos bastante fuerte con grupos de adolescentes. Después, los colegios, las escuelas, sobre todo, se han transformado en lugares en donde se los recibe a los chicos y se les da de comer, se los contiene, y es mucho más la escuela hoy que un lugar de aprendizaje, digamos. Entonces los docentes hoy no son, o deben, digamos,
transformarse en otra cosa, y de hecho son otra cosa que el docente clásico o que el docente que nosotros tuvimos. Entonces, es un ejercicio y una práctica difícil. Me parece que con muchos adolescentes con tantos abandonos, con tanta carencia y demás, a veces es muy difícil avanzar en los aprendizajes porque permanentemente interrumpen, permanentemente están con dificultades para concentrarse, abrumados. Es complejo. El lugar del colegio, de las escuelas, en algunos puntos son lugares de soporte de cierto proceso adolescente, de cierta convivencia entre ellos, de darles algún u otro elemento para que aprenda y punto. Claro, pareciera como que la sociedad está muchísimo más compleja y que cada función tiene muchos más vericuetos que en otra época, ¿no? Exacto. Seguramente, ¿no? Vos fuera de cámara me habías hablado algo respecto a unos espacios para algunos niños por fuera del horario escolar. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esto? No, nosotros... que allí también hacen intervenciones. Claro, tenemos escuelas, ¿no? Que tienen la escuela clásica, la escuela común, y después el mismo sistema escolar tiene estos centros educativos complementarios, que son lugares donde van chicos que están por fuera del turno. Por ejemplo, el chico que va a la tarde al colegio puede ir a este centro complementario a la mañana. Nos han convocado a estos centros para que intervengamos, a propósito de cómo se agrupan algunos chicos, con qué problemáticas aparecen. Lo interesante de estos centros educativos complementarios es que tienen una mirada mucho más abierta, no están con la presión de complementar un programa, de llevar adelante un proyecto educativo. Entonces la mirada es otra. La mirada es más constructiva, piensan más desde el lado de la subjetividad del chico, de los tiempos del chico, y no de los tiempos de la institución, no de los tiempos de la presión que la institución impone para que se cumplan determinados objetivos. Entonces ahí nuestras intervenciones, que van a empezar este segundo semestre, van a apuntar quizás a otra cosa, porque están menos presionados los docentes, que son en su mayoría psicopedagogas, y tienen una mirada más abarcativa del proceso escolar. Las instituciones escolares tienden normalmente a tener un pensamiento conservador, un pensamiento estructurado, un pensamiento que tiende a rigidizarse, con lo cual el llamado al psicólogo es como inherente a su esencia, digamos, porque ante tanta rigidez, claro, el chico de hoy es un chico mucho más complicado y de difícil tramitación, y en lo individual, y en lo grupal se multiplica eso. Si no se tiene un trabajo, yo creo que el docente del futuro va a tener que tener un muy buen trabajo y dominio de grupo, de liderazgo grupal, de lectura grupal. Sí, me parece que la gran complejidad es, bueno, que en la medida que hayan tantas diferencias o tantas necesidades, bueno, va a ser mucho más arduo el trabajo del docente, y que quizás habrá que ver si no tendrán que trabajar con grupos menores, ¿no? De menor cantidad de personas. Exacto. ¿No? Me parece también. Esto debe ser, pero bueno, nosotros no somos quienes lo vamos a decir. Claro. Esto. Contanos cómo tendría que hacer algún colega interesado o alguna institución interesada a conectarse con vos para, bueno, y ya sea para participar como en la comisión o ya sea para pedir una intervención en alguna institución. Nosotros, yo estoy trabajando mucho con los encargados y los coordinadores de las descentralizadas. Ellos muchas veces reúnen las demandas, deseos de colegas de trabajar en conjunto, de hacer una intervención. Por ejemplo, yo te decía recién, en Pilar hay un conjunto de colegas que quieren hacer un trabajo comunitario desde la orientación vocacional, y la coordinadora, que es Andrea Grisuti, me pidió de que vaya a participar, de que vayamos a trabajar en conjunto en este armado, y muchas veces son las descentralizadas. El año pasado estuve en Tigre con Carolina Gradín, también en este intento de canalizar estas inquietudes de los colegas en el trabajo en conjunto, digamos.
por un lado, aunados en la idea y a partir de la idea aunarse entre ellos. Y los grupos para conformarse no pueden sostenerse desde el WhatsApp. Los grupos para conformarse tienen que verse. Va a contrapelo de la época, porque uno no puede tener relaciones grupales por WhatsApp. Tiene que tener presencia, constancia, discutir cara a cara. Que parece una antigüedad lo que estoy diciendo, pero a la conformación de los grupos es central. Bueno, igual me parece que es realmente muy interesante lo que estás diciendo y no creo que sea una antigüedad, porque esto es como, bueno, más allá, hoy justamente volviendo a esto de que es el Día del Amigo, más allá de los miles de mensajitos por WhatsApp, realmente los verdaderos amigos se encuentran, ¿no? Claro, por supuesto. Y esto de... Bueno, no habrá tecnología que pueda reemplazar esta cosa de, bueno, verse cuerpo a cuerpo con el otro, ¿no? ¿Hay algún mail como para comunicarse? Sí, lo hay, pero no lo tengo en este momento. Bueno, entonces, por ahí podrán comunicarse al colegio, que es info@cpci.org.ar. Sí, en la página del colegio también está. Claro, entonces, bueno, seguramente. Y la verdad que me encantó que hayas venido, que nos hayas abierto esta posibilidad de saber, bueno, cuántas otras cosas pueden hacer los psicólogos o podemos hacer los psicólogos más allá de estar en el consultorio. Y bueno, en esto de que, bueno, que hay que ponerse a trabajar y hay que golpear puertas para que después alguno te golpee la puerta a vos. No, y es que hay mucho trabajo por delante, hay muchas cosas por hacer y me parece que tenemos una oportunidad única dadas estas condiciones políticas. Yo creo que la decisión política de la descentralización y la territorialización ha sido esencial para poder empezar a avanzar y crear lazos con nuestras comunidades, porque nos debemos como profesionales a nuestras comunidades. Vos sabés que Mariano siempre tiene el cliché, los psicólogos vamos a conquistar al mundo. Y me parece que, bueno, cuanto más colegas veo, creo que tienen razón. Bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.